Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir, en unos fragmentos que se titulan Los pensamientos de Miguel Ángel Vargas. Es un material que nos da una perspectiva histórico-crítica, bastante particular, sobre cómo ha evolucionado la fe cristiana institucionalizada, y plantea además una visión alternativa. La idea central, la que vamos a intentar desgranar hoy, es cómo, según lo ve este texto, la estructura de la Iglesia que conocemos, la eclesiástica, se habría ido distanciando del modelo original, ¿no?, de los primerísimos seguidores de Jesús. Pone mucho el foco en cómo cambió todo con el contacto y luego la fusión con el Imperio Romano. Así que nuestra misión hoy es doble, por así decirlo. Primero, intentar entender esta lectura de la historia que nos presentan, ver las críticas que hace, y segundo, explorar un poco las soluciones que el autor sugiere, eso que llama una reforma integral. ¿Listos? Venga, vamos a meternos en faena. Exacto. Vamos a analizar cómo el texto contrasta ese dinamismo inicial, esa forma de organizarse al principio, con la estructura que vino después, mucho más jerárquica, centralizada. Y veremos qué implicaciones señala esto, tanto para entender la historia como para la vivencia actual de la fe, siempre según esta perspectiva concreta, claro. El punto de partida es, la verdad es que es potente, sí. Dice que la Iglesia, que llamaríamos institucional, que no surgió tanto de un mandato directo de los apóstoles, sino más bien por una conveniencia, digamos, sociopolítica del Imperio Romano, allá por el siglo IV. ¿Cómo describe la fuente esta mezcla, esta fusión entre fe y poder imperial? ¿Qué consecuencias ve? Pues mira, lo que resulta interesante aquí, según este análisis, es el contraste tan fuerte que dibuja. Por un lado, te habla de los primeros creyentes, los llama los del camino, y los describe como un movimiento, muy espiritual, muy dinámico y sobre todo descentralizado. Ajá. Menciona cómo se reunían por las casas, ¿sabes? Recordando el libro de los Hechos. El enfoque era la enseñanza, la comunión, partir el pan, la oración. El argumento es que este modelo muy orgánico permitía un crecimiento natural. Y ojo, esto es importante, era muy resistente a la manipulación centralizada, a manejar masas. Claro, y el Imperio Romano de manejar masas y estructuras grandes sabía un rato. Sugiere que esa estructura de los primeros cristianos, tan distribuida, no les venía muy bien para el control imperial. Exacto. Y aquí es donde el texto mete la basílica monumental. Pero no habla solo del edificio, ¿verdad? No, para nada. La presenta como mucho más que simple arquitectura. La describe como una herramienta, casi una estrategia de control político religioso que implementó el imperio. ¿Cómo? Pues al adoptar la basílica, que era un edificio público romano, y convertirla en el templo, en el lugar sagrado, el sitio necesario para la mediación, se consiguió centralizar el poder religioso. Ah, claro. Antes, la fe se vivía en las casas, en la comunidad, de forma más dispersa. Ahora, según este análisis, se redirige todo hacia un espacio físico concreto, controlado por una jerarquía. Y esto no solo centralizó el poder espiritual y administrativo, sino que, claro, creó una necesidad económica nueva y creciente. ¿Cuál? Pues que había que construir y mantener esas estructuras, y cada vez más grandes, más ostentosas. Menciona incluso que la construcción de San Pedro en Roma fue como el pistoletazo de salida para una especie de competición por ver quién la hacía más grande. Y esa necesidad de dinero, de recursos para sostener las basílicas, toda la estructura, ¿a dónde llevó? Porque en sus críticas es bastante duro aquí. Sí, es muy crítico. Afirma que esta necesidad llevó a desarrollar, y cito más o menos, miles de tretas y engaños para recaudar fondos. Lo compara directamente con la simonía, o sea, con vender cargos o favores espirituales, algo históricamente condenado. Vaya. E incluso recuerda esa idea bíblica de que el amor al dinero es raíz de todos los males. La crítica de fondo es que se habría cambiado el foco. La prioridad ya no era tanto lo espiritual, el servicio a la comunidad, a los necesitados, al pueblo de Dios, sino mantener una maquinaria material burocrática cada vez más pesada.
Entiendo. La perspectiva es que adoptar la estructura imperial cambió no solo la organización, sino las prioridades, incluso la ética financiera de la institución, según este análisis. Eso es lo que argumenta, sí. Y si lo conectamos con la visión más general, se lamenta de que ni siquiera la Reforma protestante del siglo XVI consiguiera desmontar del todo lo que llama esta estructura eclesiástico-política de origen romano. Ni la Reforma. No del todo. Sostiene que muchas iglesias posteriores, incluso hoy en día, habrían heredado este lastre. ¿Y qué es ese lastre? Pues se refiere a varias cosas, a que sigue muy presente la idea del templo físico como sagrado, como necesario en sí mismo, al uso de lo que describe como técnicas de manipulación psicológica de masas aprendidas de la gestión imperial y en algunos casos dice a una forma de explotación financiera de los fieles para mantener esas estructuras. En contraste con el modelo primitivo que describe basado en el sostenimiento voluntario, comunitario. Yeah. El impacto para el creyente, según esto, sería pasar de ser un participante activo en una comunidad a ser más bien un espectador o casi un cliente de servicios religiosos centralizados. Queda clara la parte crítica, sí. Pero decíamos al principio que la fuente no se queda ahí, que propone una solución, una reforma del reino, frente a esa herencia que describe descentralización, materialismo, pasividad. ¿En qué consiste esa reforma integral que plantea? ¿Cuáles son sus ejes? Efectivamente, le dedica un buen espacio a esbozar esta propuesta. Busca, digamos, deshacerse de esa eclesiología que critica por centralizada, materialista y que genera pasividad. La articula en torno a 3 pilares principales, según lo que hemos leído. El primero es restaurar la iglesia descentralizada. La palabra clave aquí es eclesia, el término griego original. El texto insiste mucho. La iglesia no es primariamente un edificio, ni una organización jerárquica. Es la asamblea, la comunidad viva de los creyentes. La gente, vamos. Exacto. Recuerda eso de que vosotros sois el cuerpo de Cristo. La propuesta es reactivar lo que llama el sacerdocio real de cada creyente, basándose en esa idea de ser linaje escogido, real sacerdocio. Pero no como un título bonito, sino como una función activa. Empoderar a cada miembro para el ministerio, para el servicio, para la misión en su día a día. Es un cambio de enfoque radical, del edificio a las personas, de la jerarquía al cuerpo entero, al colectivo. Busca volver a un modelo más orgánico, más participativo, parecido al que describe de los inicios. O sea, un modelo donde cada creyente es protagonista activo, no un simple asistente que va a un sitio sagrado. Vale. Y el segundo pilar, decías que iba más allá de lo personal. Así es. El segundo pilar es manifestar el gobierno de Dios en la sociedad. Aquí la propuesta amplía el foco. Ya no es solo la espiritualidad individual o la vida interna de la comunidad. Llama a confrontar activamente lo que ve como una cultura dominante muy individualista y materialista. ¿Y cómo se hace eso? Pues manifestando el reino de Dios, o sea, sus valores, sus principios, a través de la práctica concreta. ¿De qué? De la justicia, la misericordia, la paz, en el mundo real. Se apoya en esa idea de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El objetivo que plantea es ambicioso, llevar los principios del Evangelio a redimir todas las áreas de la vida. La economía, la política, la cultura, las relaciones. No limitarlo a lo que tradicionalmente se llama religioso. Eso suena a una fe mucho más involucrada en el mundo, por decirlo así. Rompe esa separación entre lo sagrado y lo secular. Exactamente. Y eso nos lleva directos al tercer pilar. Militancia y responsabilidad del creyente como embajador. A ver, la palabra militancia puede sonar un poco fuerte. Sí, un poco. Es importante entender cómo la usa el texto. No habla de agresividad ni de violencia, claro. Se refiere a una participación activa, comprometida, responsable, en contraposición a la pasividad, a ser un mero observador. Argumenta que el creyente, si se entiende como un embajador del reino de Dios aquí en la tierra, pues tiene responsabilidades que van más allá de lo personal o lo eclesial. Responsabilidades sociales, políticas. Exactamente, eso dice. Responsabilidades para aplicar los principios de justicia, de equidad, de verdad que predica. ¿Y cómo se concreta eso? ¿Pone ejemplos? Sí, sugiere que esta responsabilidad implica usar lo que la Biblia llama armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, refiriéndose a derribar argumentos, altivez, todo lo que se opone al conocimiento de Dios.
Lo interpreta como una lucha espiritual, pero con implicaciones muy prácticas. Ajá. De hecho, fíjate, menciona explícitamente el servicio en la esfera política como una forma legítima, no la única, claro, de luchar contra la concentración de poder indebida, la corrupción, la injusticia social, aplicando los principios del reino. La idea es que los creyentes no deben aislarse del mundo, sino implicarse activamente para transformarlo desde dentro, usando medios coherentes con su fe, por supuesto. Entonces, resumiendo el argumento sobre la reforma, propone un giro, casi de 180 grados, ¿no? Pasar de una fe que, según la crítica inicial, se volvió centrada en el templo, jerárquica, quizá pasiva, a una fe que se vive en comunidad, descentralizada, donde cada persona es un ministro activo, y que busca activamente influir, transformar todas las áreas de la sociedad, política incluida, con valores como la justicia, la paz, el servicio. ¿Va por ahí la propuesta? Creo que sí, que esa es la esencia del cambio tan radical que propone La Fuente. La meta final que describe no es construir grandes edificios o instituciones con mucho poder, sino restaurar el gobierno de Dios, que entiende como la manifestación activa de su justicia, su santidad, su poder y su amor aquí en la tierra. Entendido. Y subraya que esto implica asumir la lucha constante que esa restauración necesita en todas las esferas, sociales, culturales, no solo en un rinconcito espiritual aislado. Es una visión de la fe como una fuerza transformadora total, integral. Bueno, pues hemos hecho un recorrido. La verdad es que intenso. Partimos de una lectura crítica sobre cómo esa alianza con el poder imperial romano pues habría cambiado profundamente la naturaleza y las prioridades de la fe cristiana, metiendo la centralización, el monumentalismo, la dependencia de lo material. Y hemos llegado a la contrapropuesta que ofrece una llamada a una reforma radical, volver a un modelo descentralizado, basado en la comunidad activa, la Iglesia, donde cada creyente asume ese sacerdocio real y su responsabilidad como embajador para intentar tener un impacto positivo en toda la sociedad, incluidas las estructuras políticas y económicas. La perspectiva que hemos explorado hoy, la que extraemos de los pensamientos de Miguel Ángel Vargas, es sin duda desafiante. Plantea preguntas muy de fondo sobre qué es la Iglesia y cuál es su misión. Y nos deja con una reflexión final, que se deduce de la propia lógica, aunque no la formule así como pregunta. Si la verdadera esencia de la Iglesia no está tanto en el edificio, ni en la estructura jerárquica, ni siquiera en los ritos de un lugar concreto, sino que reside en la comunidad viva, activa, de creyentes actuando como embajadores del reino de Dios, Sí. ¿qué implicaciones tendría? Reales, prácticas, quizá muy disruptivas, si las comunidades de fe hoy adoptaran plenamente ese modelo. El descentralizado, el socialmente comprometido, en todos los ámbitos de la vida diaria. Es decir, ¿cómo cambiaría todo si la fe dejara de ser algo del domingo o un edificio al que ir y se convirtiera en una forma de vida activa, transformadora, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cada interacción, en cada decisión, en cada rincón de la sociedad? Pues nada, algo sobre lo que desde luego da para seguir pensando.